Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo, Día del Señor, domingo 4 de octubre, domingo número 27 del tiempo ordinario. Y hoy, Día del Señor, yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Estando en Jerusalén, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantó la torre del guardián. Luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarle la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados, más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos cultivadores? Ellos respondieron: pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿no han leído nunca lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo, Día del Señor, domingo 4 de octubre, domingo número 27 del tiempo ordinario. Mis hermanos, este domingo la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio de San Mateo. Estamos en el ciclo A. Estamos leyendo el capítulo número 21. Hoy hemos escuchado los versículos del 33 hasta el 43. En esta perícopa encontramos la parábola de los viñadores homicidas. Pero mis hermanos y mis hermanas, es bien interesante cómo la revista litúrgica nos dice a nosotros, estando Jesús en Jerusalén, hablando a los sumos sacerdotes y a los fariseos, Jesús les dijo, y cae el versículo 33. Es interesante porque si ustedes leen el inicio del capítulo 21, como lo dijimos hace 8 días, encontramos la entrada mesiánica de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. El Señor entra a Jerusalén de una manera hermosa, subido en un asno, y entonces toda la gente que veía al Señor subido en aquel animal, en una burra con su burrito, decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. La entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Nosotros los católicos celebramos esta entrada del Señor a Jerusalén todos los domingos de Ramos.
cuando iniciamos con nuestra Semana Santa, mis hermanos, llegando al final de la Cuaresma. También nosotros, cuando vivimos la Semana Santa, lo que es lunes, martes, miércoles y parte del jueves, meditamos en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Jerusalén, la predicación, lo que el Señor vivió, la controversia que el Señor tenía con los sumos sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, con los fariseos y con todos los encargados de la religión y del Estado en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor entra a Jerusalén. Después de que el Señor entra a Jerusalén, va al templo. Una vez va al templo y lo purifica, echa a los vendedores. Después de que el Señor sale del templo, el Señor se encuentra con la higuera estéril, seca, y habla sobre la fe y la oración. Y después el Señor vuelve al templo. En el versículo 23, vea lo que dice: llegando al templo, el Señor va al templo. Recordemos que el templo era el lugar de Dios, el lugar donde residía verdaderamente la presencia de Dios. Este templo que había sido construido por Salomón, según el cronista nos dice que David, el rey David, había dejado los planos para la construcción del templo, pero lo construye Salomón. Este templo es destruido, mis hermanos y mis hermanas, por allá en el año 587 por parte de Nabucodonosor, el que dirigía al pueblo de Babilonia. Después de que destruye la ciudad y el templo, es exiliado el pueblo. Después, por allá en el año 538, con Ciro, el rey de Persia, el pueblo vuelve a Jerusalén. Hay una reconstrucción política y religiosa con Esdras y con Nehemías. Vuelven a reconstruir la ciudad y vuelven a reconstruir el templo. Hermanos, hermanas, este templo que lo vuelven a reconstruir es destruido por allá también en la época de los griegos, y en la época de los romanos viene un embellecimiento con el rey Herodes, que por ganarse al pueblo empieza a embellecerlo y a embellecerlo. En ese templo, mis hermanos, es donde reside Dios para los judíos. El único lugar donde pueden ofrecer sacrificios es en este lugar. Así que el Señor va a la casa del Padre. El Señor va a predicar, a anunciar el reino de Dios. Por eso dice, llegando al templo, mientras enseñaba. ¿Cuál es el contenido de la predicación de Jesús? El contenido de la predicación de Jesús lo vamos a ver en las 3 parábolas siguientes. Dentro del templo, el Señor predicaba allí y lo escuchaban los sumos sacerdotes, lo escuchaban los ancianos, pero no eran los únicos. Dice el versículo 45, los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y es importante el versículo 46, y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían como un profeta. Así que es importante. ¿Quiénes escuchaban a Jesús? No solamente la gente que estaba alrededor, los discípulos que seguían al Señor, sino que lo escuchaban también los enemigos. En este caso encontramos a 4, los sumos sacerdotes, los ancianos, encontramos a los fariseos, y también deberían estar los escribas en este grupo, mis hermanos y mis hermanas. Ahora el Señor, estando ahí, el Señor les reprocha a estas personas porque no quisieron escuchar a Juan el Bautista. Y como no quisieron escuchar a Juan el Bautista, truncaron la obra de Dios en sus vidas. Y el Señor les dice 3 parábolas, que estas 3 parábolas tienen algo interesante, porque las 3 reciben una respuesta negativa. La primera parábola, la parábola de los 2 hijos. Un hombre que tenía 2 hijos, acercándose a uno le dijo, ve a trabajar, y este le dijo, no quiero, se arrepintió y fue a trabajar. Después le dijo al otro, ve a trabajar, él dijo, voy a trabajar, pero no fue. El Señor pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? La voluntad de este hombre, dice, el primero.
Entonces el Señor hace ahí una analogía entre el pueblo pagano y el pueblo de Israel y nos muestra a nosotros que el pueblo de Israel ha rechazado a los enviados de Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo están rechazando. Han rechazado a Juan el Bautista y están rechazando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Han rechazado a los profetas y están rechazando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda parábola es la que hemos escuchado hoy, la parábola de los viñadores homicidas. Y después de esta parábola sigue la parábola del banquete nupcial. Es decir, esta parábola de los viñadores homicidas está en el medio de dos parábolas, la de los dos hijos y la de el banquete triunfal. Les repito, las tres parábolas siempre reciben una respuesta negativa y al recibir esta respuesta negativa en una aplicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia el pueblo de Israel. Ahora sí vamos a entrar en acotación a esta parábola que hemos escuchado hoy, la parábola de los viñadores homicidas. Y vean el comentario que tiene la Biblia de Jerusalén. A mí me encantan mucho estos comentarios y me dejo guiar mucho por estos comentarios. Dice que esta parábola es la mejor alegoría. ¿Qué es una alegoría? Algo que tiene significados simbólicos. Y entonces a través de estos símbolos podemos ir descubriendo verdaderamente lo que quiere decir el Señor. Dice, el propietario es Dios. Entonces dice el Señor, escuchen otra parábola, los manda a escuchar la parábola. Era un propietario que levantó una viña. Entonces, ¿quién es el propietario? Es Dios. ¿Y quién es la viña? La viña es el pueblo de Israel. Ver Isaías en el capítulo 5, dice la Biblia, Jerusalén. Después nos habla de los siervos. ¿Los siervos quiénes son? Los siervos de aquel propietario. Los siervos son los profetas. Nos habla del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Jesús. Nos habla de los viñadores. ¿Quiénes son los viñadores? Los judíos infieles. Nos habla de otro pueblo. ¿Y quién es ese otro pueblo? Los gentiles. Dice, refleja como la parábola precedente, es decir, la de los dos hijos, la situación de Israel en la época de la redacción de los evangelios, especialmente la de San Mateo, año 80 después de Cristo. También nos dice que la palabra lagar es el sitio o recipiente donde se pisa la uva para preparar el vino. Así que entremos, por favor, ahora sí, de lleno a esta parábola. El Señor Jesucristo, que está siendo escuchado por los sumos sacerdotes, los ancianos, los fariseos y los escribas, les da una orden. Dice, escuchen otra parábola. Ayer les había dicho una. Escuchen. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, en el Antiguo Testamento encontramos 613 leyes. Y la primera ley, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es precisamente escuchar. Shema Israel. Escucha Israel. El Señor Jesucristo les está hablando a estos escribas, que son los encargados de estudiar la Biblia, estudiar la palabra. Les está hablando a estos fariseos, que son los encargados de hacer cumplir la palabra. Les está hablando a los ancianos, que son parte de los dirigentes del mismo pueblo de Israel a nivel sociopolítico y religioso. Y les está dando la primera ley. Escuchen, está diciendo nuestro Señor. Pero escuchen otra parábola, una manera de enseñar propia de nuestro Señor. Era un propietario, es decir, Dios, que plantó una viña, es decir, el pueblo de Israel. La rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar. El lagar es el sitio recipiente donde se pisa la uva. Y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que estos labradores son los judíos infieles o estos viñadores. Después
Cuando llegó el tiempo de los frutos, porque todo tiene que dar fruto, envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas. Es decir, esta parábola es un resumen de la historia del pueblo de Israel. Todo lo que el Señor está diciendo aquí es lo que han vivido ellos desde la creación del mundo. Envió a los profetas, envió sus siervos a los labradores, el pueblo de Israel, los judíos infieles, los envió para recibir sus frutos. Dios necesitaba que este pueblo diera frutos y sin embargo los labradores no dieron fruto. Este pueblo de Israel no ha dado ningún fruto. ¿Cuál es el fruto? Que recibieran a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo, y le iban preparando el camino, pero no lo recibieron. Escúcheme muy bien lo que hicieron. Pero los labradores, los judíos infieles, agarraron a los siervos, los profetas. A uno le golpearon, como hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento. A otro le mataron, como vemos nosotros en los profetas, y a otro le apedrearon. Dice el Señor, está hablando sobre los profetas, el destino que han llevado los profetas, los hombres escogidos por Dios. Y entonces continúa el versículo 36. De nuevo envió otros siervos en mayor número. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas. En mayor número que los primeros. Pero los trataron de la misma manera. ¿Cómo los trataron? Pero los agarraron, los golpearon, los mataron y los apedrearon. El Señor dice, los trataron de la misma manera. Finalmente, Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Versículo 37. Finalmente les envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el unigénito del Padre. Finalmente les envió a su Hijo diciendo, a mi Hijo lo respetarán. Vea qué interesante, porque el que está escuchando a Jesús son los sumos sacerdotes, los ancianos y los fariseos, los escribas. Finalmente les envió a su Hijo diciendo, a mi Hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al Hijo, ¿quiénes son los labradores? Son los judíos infieles. Los labradores, al ver al Hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Es decir, decidieron en su corazón matar al hijo de aquel hombre que era el propietario de esta viña, es decir, al Hijo de Dios, como dice el versículo 46, y trataban de detenerlo, es decir, después van a tratar de matarlo, decidir en su corazón matarlo y después van a crucificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor está hablando de su misma muerte. Dice, vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y así lo hicieron, versículo 39. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña. En este caso está hablando de Jerusalén, la ciudad santa. Y lo mataron, lo crucificaron. Pregunta el Señor en el versículo 40. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos mismos dan una respuesta. Recordemos que también en la parábola anterior habían dado una respuesta condenatoria. Ellos mismos se condenan por la respuesta que dan. Entonces dicen estos hombres ancianos, sumos sacerdotes y fariseos y escribas que están escuchando al Señor, ellos dan una respuesta condenatoria. Dice, a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Entonces el Señor, al escuchar la respuesta de estos hombres, les dice el Señor, citándole la Biblia. ¿Por qué el Señor cita el Antiguo Testamento? Sobre todo el Salmo 118, versículos 22 y 23, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11, y Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 7. Es una cita tomada del Salmo 118. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando con personas que conocen la Biblia, los sumos sacerdotes, dirigentes sociopolíticos. El Señor está hablando con los ancianos, está hablando el Señor con los fariseos y también lo están escuchando al Señor los escribas. Así que el Señor les cita la Biblia, Salmo 118, diciendo: ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon, Él, Jesús, es la piedra, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien lo hizo. Hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Quién es esa piedra que han desechado los arquitectos, los constructores, y se ha convertido en piedra angular? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después de que el Señor les cita la Biblia, en el versículo 43, el Señor, de una manera directa, una manera agresiva, el Señor va a hablarles al corazón, diciéndoles a estas personas: por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. ¿A quiénes se les quitará? Al pueblo de Israel. ¿Y a quién se le va a dar? A los paganos, a aquellos que no han nacido al interior del pueblo de Israel. Por esa razón es que el versículo 45 dice: los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron de que estaba refiriéndose a ellos, a aquellos que se les va a quitar el reino de Dios, fue a aquellos que se les entregó, pero como no dieron fruto, al no dar fruto, el Señor necesita un pueblo que dé fruto. Y el primer fruto es recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y reconocerlo como Dios y como Salvador personal, que fue lo que no hizo este pueblo, porque atentaron, mataron al hijo del dueño de aquella viña. Y entonces, ¿quiénes fueron los que recibieron a Jesús de Nazaret y lo reconocieron como Señor y Salvador? Pues aquellos que no hacían parte del pueblo de Israel, es decir, de los paganos. Y ahí entramos nosotros. El reino de Dios ha sido dado a nosotros y nosotros tenemos que dar frutos y frutos en abundancia. Ojalá que demos frutos como lo quiere el Señor y lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, aquella que sí aceptó a Jesús en su vientre y por aceptarlo vino el Hijo eterno de Dios, pero aquella que da frutos y frutos en abundancia. Pidámosle a nuestra Madre Santa que nosotros hoy, a través de su corazón inmaculado, también aceptemos a Jesús y también demos estos frutos en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, que tu palabra en esta liturgia dominical sea motivo de esperanza y consolación, que pueda meditarla y dejarla habitar en mi corazón hasta el último día de mi vida, que todo mi ser se convierta en campo donde pueda germinar la semilla de tu palabra. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo, Día del Señor, domingo 4 de octubre, domingo 27 del tiempo ordinario. Mis hermanos y mis hermanas, aceptemos a Jesús en nuestra vida y demos frutos y frutos en abundancia. Hoy domingo, Día del Señor, les recuerdo también que octubre es el mes de las misiones y de el Santo Rosario. Mis hermanos, y yo los invito a que ustedes busquen un rosario en cualquier tienda, en cualquier lugar, pero ojalá que recemos todos los días de nuestra vida y especial en el mes de octubre el Santo Rosario.
yo les recomiendo mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página oficial ustedes van a encontrar una tiendita y en esta tiendita van a encontrar los rosarios del Padre Bernardo Moncada, que se les hace llegar a cualquier parte del mundo. Y ustedes van a decir, algunos padres, yo no sé comprar por internet, ¿cómo hago? Entonces le dejo el número telefónico de la librería Ángel para que a través de este número de WhatsApp ustedes también puedan hacer sus pedidos. Ya saben, a cualquier parte del mundo se les envían. Por favor, octubre, el mes del Rosario y el mes de las misiones. Les recuerdo por segunda cosa como suscríbanse a mi canal de YouTube. Es importante que estén suscritos a mi canal. Apoyen la misión que Dios me ha dado, mis hermanos, y la pueden apoyar suscribiéndose. Si donde dice suscribirse está rojo, es porque usted no se ha suscrito. Suscríbase al canal y si usted ya está suscrito, ayúdeme también a compartirlo con sus familiares y amigos y pídanle que se suscriban al canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada y que puedan gozar de esta hermosa evangelización. Y por último les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que producir 1 minuto al aire equivale a $1. ¿Cuántos minutos me quiere usted ayudar a producir para evangelizar a este mundo? Lo dejo a su criterio y a su corazón. Yo solamente le pido $1 una vez en su vida para la evangelización. Yo sé que Dios lo va a bendecir al 100 por 1 y yo siempre voy a orar por usted, por su familia, por su economía. Mis hermanos, quiero despedirme de ustedes impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.